Solo mi madre me llena de orgullo. Mi padre para mí no existe. Solo me avergüenza. Mi hija levantó su copa frente a todos los invitados, me miró directamente los ojos, y pronunció esas palabras. Todos se rieron. Aplaudieron. Como si acabara de contar el mejor chiste del mundo. Entonces ella se acercó a mí, con esa sonrisa fría que nunca le conocí de niña, y preguntó, ¿por qué aún insistes en estar aquí? Di la vuelta. Y me fui. Salí de ese restaurante con el pecho apretado, las piernas temblando, y la certeza de que acababa de perder a mi hija para siempre. Pero entonces mi esposa se levantó. Y lo que ella mostró a continuación dejó a todos en shock. Me llamo Miguel García. Tengo 67 años. Toda mi vida trabajé como mecánico. 42 años con las manos hundidas en motores, en aceite, en grasa. 42 años levantándome antes del amanecer para sostener un hogar. Para que mi hija pudiera estudiar. Para que tuviera lo que yo nunca tuve. Esas mismas manos que hoy temblaban mientras sostenía un vaso de agua en una mesa llena de extraños bien vestidos. El restaurante era de esos lugares donde todo brilla. Luces suaves. Flores blancas en cada mesa. Manteles impecables. Copas de cristal. El tipo de lugar donde un hombre como yo no encaja. Donde mi camisa planchada en casa se ve barata al lado de los trajes italianos. Donde mi silencio se siente como una falta de educación. Ivana había organizado todo. Mi hija, 32 años. Abogada exitosa. Casada con Armando, un empresario de esos que hablan de inversiones y cierres de negocios como si fueran hazañas de guerra. Él siempre me trató como si yo fuera invisible. Como si no valiera la pena dirigirme la palabra. Y Luciana, mi esposa, estaba sentada al otro lado de la mesa. Profesora universitaria. Elegante. Siempre lo fue. Pero hacía años que sentía una distancia entre nosotros. Como si ella también se hubiera cansado del viejo mecánico que olía a taller. Yo estaba ahí porque era su padre. Nada más. Desde que llegué, nadie me saludó realmente. Solo miradas rápidas, gestos educados, sonrisas vacías. Como si mi presencia fuera un compromiso incómodo que había que tolerar. Entonces Ivana se puso de pie. Todos dejaron de hablar. Ella levantó su copa de champán. Sonrió. Y empezó su discurso. Quiero agradecer a todos por estar aquí conmigo en este día tan importante. Estoy rodeada de las personas que realmente valen la pena en mi vida. Miró a Luciana. Mamá, esto es especialmente para ti. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, te lo debo a ti. Tú me enseñaste a no conformarme. A buscar siempre más. A elegir bien con quién camino. Eres mi ejemplo. Mi orgullo. La única razón por la que hoy estoy aquí. Aplausos. Luciana sonrió apenas, incómoda. Bajó la vista. Yo apreté el vaso entre mis dedos. Y entonces Ivana giró la cabeza hacia mí. Sus ojos eran hielo. Y bueno, también está mi padre. El silencio fue inmediato. Él también vino, claro. Aunque honestamente no sé por qué sigue insistiendo en aparecer en estos lugares. Él nunca entendió este mundo. Nunca supo lo que significa querer algo más grande que una vida mediocre. Tomó aire. Elevó más la copa. Y dijo lo que vino a decir desde el principio. Solo mi madre me llena de orgullo. Mi padre para mí no existe. Solo me avergüenza. Risas. Algunas incómodas. Otras genuinas. Armando levantó su copa y dijo en voz alta, brindo por eso. Por rodearnos solo de quienes nos elevan. Y todos brindaron. Como si yo no estuviera ahí. Como si acabaran de eliminarme del mapa. Ivana se acercó a mi silla. Se inclinó apenas. Y con esa voz suave que usaba cuando quería herir en privado, me preguntó, ¿por qué aún insistes en estar aquí? No respondí. No tenía palabras. No tenía fuerzas. Solo dejé el vaso sobre la mesa. Me levanté despacio. Y empecé a caminar hacia la salida. Nadie me detuvo. Nadie dijo nada. Solo escuché más risas detrás de mí. La voz de Armando otra vez. Por fin. Ahora sí podemos disfrutar en paz. Salí a la calle. El sol golpeaba fuerte. El aire estaba pesado. Caminé sin rumbo. Mis piernas apenas me sostenían. La cabeza me daba vueltas. Las palabras de Ivana rebotaban una y otra vez dentro de mi cráneo. Solo me avergüenza. No existe. ¿Por qué insistes en estar aquí?
Me senté en una banca 2 cuadras más adelante. Cerré los ojos. Y lloré. Lloré como no lo hacía desde niño. En silencio. Como siempre. Porque los hombres como yo no gritan. Solo aguantan. Pero mientras estaba ahí, con la cabeza entre las manos, escuché pasos rápidos. Alguien corría hacia mí. Levanté la vista. Era una joven. Una de las meseras del restaurante. Traía un teléfono en la mano. Respiraba agitado. Señor, señor, tiene que volver. No voy a volver ahí, dije, limpiándome los ojos con el dorso de la mano. No, señor, en serio. Tiene que volver ahora. Su esposa acaba de hacer algo. Todos están en shock. Todos. Por favor, tiene que volver. No entendía nada. Pero algo en su mirada me decía que esto no era mentira. Me levanté. Ella me tomó del brazo y casi me arrastró de vuelta. Cuando entré al restaurante, todo había cambiado. La gente estaba de pie. Algunos lloraban. Otros gritaban. Ivana estaba sentada, pálida, con las manos tapándose la cara. Armando estaba junto a ella, con los ojos abiertos como platos, en shock total. Y en el centro de todo estaba Luciana, mi esposa, de pie, firme, con una carpeta gruesa en las manos y una expresión que nunca le había visto antes. Furia, determinación, y algo más. Justicia. Ella me vio entrar. Me miró directo a los ojos. Y por primera vez en años, sentí que me veía de verdad. Miguel, dijo con voz clara y fuerte. Siéntate aquí conmigo. Porque lo que voy a decir ahora lo cambia todo. Me quedé de pie en la entrada del restaurante. Todos me miraban. Luciana seguía ahí, en el centro, con esa carpeta en las manos. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos ardían. Caminé despacio hacia ella. Mis piernas todavía temblaban. No entendía nada. Ivana levantó la vista. Me vio. Y por primera vez en mucho tiempo, vi miedo en su expresión. No desprecio. No arrogancia. Miedo puro. Mamá, ¿qué estás haciendo?, preguntó con voz quebrada. Luciana no le respondió. Solo me extendió la mano. Yo la tomé. Ella apretó mis dedos con fuerza, como no lo hacía desde hacía años. Siéntate, Miguel, repitió. Me senté. Ella se quedó de pie. Abrió la carpeta. Sacó varios papeles. Los puso sobre la mesa. Todos seguían en silencio. Esperando. Luciana respiró hondo. Y empezó a hablar. Hace 25 años, conocí a un hombre que trabajaba 16 horas al día en un taller mecánico. Un hombre que tenía las manos rotas de tanto trabajar. Que olía a aceite. Que llegaba tarde a casa porque siempre había un cliente más que atender, una cuenta más que pagar. Ese hombre era Miguel. Hizo una pausa. Me miró. Yo era profesora. Ganaba bien. Pero no alcanzaba. Nunca alcanzaba. Porque queríamos darle lo mejor a nuestra hija. Y Miguel lo sabía. Así que trabajaba más. Aceptaba trabajos los fines de semana. Reparaba autos de madrugada. Nunca dijo que no. Nunca se quejó. Solo trabajaba. Ivana bajó la mirada. Luciana continuó. Cuando Ivana entró a la universidad, los costos se dispararon. La colegiatura era de $1,200 al mes. Los libros, 300 más. El apartamento que ella quería cerca del campus, 800. Yo pagaba lo que podía. Pero Miguel pagaba el resto. Cada mes. Sin falta. Vendió su moto. Vendió herramientas que había comprado con años de ahorro. Pidió préstamos. Y nunca le dijo a ella cuánto le costaba. Armando miró a Ivana. Ella seguía sin levantar la vista. Cuando Ivana se graduó, Miguel ya tenía 60 años. Estaba cansado. Enfermo. Le dolían las rodillas. La espalda. Las manos. Pero siguió trabajando. Porque ella quería hacer una maestría. En el extranjero. $30,000. Miguel vendió la casa de su madre. La casa donde creció. Para pagarla. Escuché murmullos entre los invitados. Algunos empezaban a entender. Luciana levantó uno de los papeles. Aquí están los recibos. Las transferencias. Los pagos. Todo. Durante 10 años, Miguel destinó el 80% de sus ingresos a la educación de Ivana. 80%. Mientras ella viajaba, salía con amigos, compraba ropa cara, él comía lo mismo todos los días.
arroz, frijoles, pan, porque no le alcanzaba para más. Ivana empezó a llorar, pero Luciana no se detuvo. Y yo callé. Yo vi todo esto. Y callé, porque pensé que algún día ella lo valoraría, que algún día entendería. Pero no. Cada año que pasaba, ella lo despreciaba más. Lo trataba peor. Como si él fuera un estorbo. Como si su sacrificio no significara nada. Luciana me miró. Sus ojos estaban húmedos. Perdóname, Miguel. Perdóname por no haber hablado antes. Por haber permitido que te tratara así. Por haberme quedado callada mientras ella te destruía poco a poco. Yo no sabía qué decir. Solo apreté su mano. Ella volvió a mirar a Ivana. Pero hoy, cuando te escuché decir que tu padre no existe, que solo te avergüenza, algo se rompió dentro de mí. Y decidí que ya era suficiente. Que ya era hora de que todos supieran quién eres realmente. Ivana se puso de pie. Temblaba. Mamá, por favor, no sigas. Siéntate, ordenó Luciana. Y ella obedeció. Luciana sacó más papeles de la carpeta. Hace 3 meses, empecé a notar cosas extrañas. Ivana y Armando venían mucho a la casa. Pero no para visitarnos. Venían para revisar. Para preguntar. Para presionar a Miguel a que firmara papeles. Decían que era por su bien. Que necesitaba ayuda. Que ya no podía vivir solo. Armando se puso pálido. Yo empecé a investigar. Y descubrí esto. Puso un documento sobre la mesa. Era una solicitud de internación. Con mi nombre. Mi firma. Pero yo nunca había firmado eso. Falsificaron tu firma, Miguel. Solicitaron tu internación en un asilo. Uno barato. De los que cobran $400 al mes y te dejan pudrir en una cama. Y planeaban vender tu casa. La casa que compraste hace 30 años. La que vale $200,000 hoy. Para quedarse con el dinero. El restaurante explotó. Gritos. Insultos. Algunos invitados se levantaron. Otros sacaron sus teléfonos para grabar. Ivana lloraba descontroladamente. Armando intentó levantarse, pero alguien lo detuvo. Luciana alzó la voz. Y eso no es todo. También vaciaron la cuenta de ahorros de Miguel. $22,000 que él guardó durante 20 años. Para emergencias. Para su vejez. Desaparecieron. Transferidos a una cuenta a nombre de Armando. Mostró los extractos bancarios. Las fechas. Los montos. Miguel nunca autorizó esas transferencias. Pero ellos tenían acceso a sus cuentas. Porque él confió. Porque él firmó un poder notarial hace 2 años, cuando Ivana le dijo que era para ayudarlo con trámites médicos. Y ellos usaron ese poder para robarlo. Armando se puso de pie de golpe. Eso es mentira. Estás inventando todo. Luciana lo miró con desprecio. ¿Mentira? Aquí están las pruebas. Firmadas. Selladas. Y mañana estarán en manos de la fiscalía. Porque esto no se va a quedar así. Ivana gritó. Mamá, por favor. Podemos arreglarlo. Podemos devolver el dinero. Por favor. Luciana negó con la cabeza. No, Ivana. Ya no. Tuviste años para arreglarlo. Años para pedir perdón. Años para tratar a tu padre con un mínimo de dignidad. Pero elegiste humillarlo. Elegiste despreciarlo. Y hoy, frente a todos, elegiste destruirlo. Se acercó a ella. La miró fijamente. Ahora vas a pagar por eso. Tú y tu esposo. Porque yo ya no voy a permitir que sigas lastimando al hombre que lo dio todo por ti. Ivana cayó de rodillas. Lloraba. Suplicaba. Pero Luciana ya no la escuchaba. Se volvió hacia mí. Me extendió la mano. Yo me levanté. Salimos juntos del restaurante. Dejamos atrás los gritos, el caos, las lágrimas de Ivana. Afuera, el sol ya estaba bajando. El aire era fresco. Luciana me abrazó. Y lloró en mi pecho. Perdóname, Miguel. Perdóname por haber tardado tanto. Yo solo la abracé. No tenía palabras. Solo tenía a mi esposa. Y por primera vez en años, sentí que no estaba solo. Mientras caminábamos hacia el auto, recordé todo. Recordé cuando Ivana era niña. Cuando me abrazaba al llegar del taller. Cuando me decía que yo era su héroe. Cuando dibujaba en sus cuadernos,
Mi papá es el mejor mecánico del mundo. ¿Qué pasó? ¿En qué momento perdí a esa niña? ¿En qué momento se convirtió en esta mujer que me odiaba? Luciana me apretó la mano. No la perdiste, Miguel. Ella se perdió sola. Subimos al auto. Conduje en silencio. Mi mente volvía una y otra vez a esos años. A las mañanas donde me levantaba a las 5. Al taller oscuro y frío. A los motores que reparaba con las manos entumecidas. A las facturas que pagaba aunque no tuviera para comer. Lo hice todo por ella. Todo. Y ella me pagó con desprecio. Pero ahora, por primera vez, alguien había alzado la voz por mí. Alguien había dicho la verdad. Y esa persona era Luciana. Mi esposa. La mujer que pensé que también me había abandonado. Llegamos a casa. Nos sentamos en la sala. En silencio. Luciana preparó café. Me lo entregó. Y se sentó a mi lado. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. Ella respiró hondo. Ahora vamos a recuperar todo. Tu dinero. Tu casa. Tu dignidad. Y ellos van a enfrentar las consecuencias. Porque esto no se queda así, Miguel. No esta vez. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con la taza de café fría entre las manos, mirando la oscuridad por la ventana. Luciana se había quedado dormida en el sofá, agotada. Yo solo pensaba. Repasaba cada momento de los últimos años. Cada señal que no quise ver. Cada alarma que ignoré. Hace 6 meses, Ivana empezó a visitarnos más seguido. Al principio pensé que era bueno. Que finalmente quería pasar tiempo con nosotros. Pero no venía a conversar. Venía con Armando. Y siempre traían papeles. Papá, necesitamos hablar de tu futuro, decía Ivana con esa voz suave que usaba cuando quería algo. Ya no eres joven. Necesitas pensar en tu seguridad. En tu bienestar. Yo la escuchaba. Y asentía. Porque era mi hija. Porque creí que se preocupaba por mí. Tenemos una propuesta, continuaba Armando. Conocemos un lugar muy bueno. Tranquilo. Donde puedes estar bien cuidado. Con enfermeras. Con atención médica. No tendrías que preocuparte por nada. ¿Un asilo?, pregunté. Ivana negó rápido. No, papá. Es una residencia. Para adultos mayores. Es diferente. Es cómodo. Bonito. Y así nosotros podríamos ayudarte mejor. Sin que tengas que estar solo en esta casa tan grande. Yo miré alrededor. Mi casa. La que compré hace 30 años. Donde creció Ivana. Donde Luciana y yo construimos nuestra vida. No estoy solo. Luciana está conmigo. Armando sonrió. Esa sonrisa falsa que siempre me molestó. Claro, claro. Pero Miguel, seamos realistas. Esta casa es muy grande. Los gastos de mantenimiento son altos. El jardín. Las reparaciones. ¿No sería mejor algo más pequeño? Más manejable. Y con el dinero de la venta podrías vivir tranquilo el resto de tu vida. No quiero vender mi casa. Ivana suspiró. Como si yo fuera un niño terco. Papá, solo piénsalo. Hazlo por nosotros. Por mamá. Ella también estaría más tranquila si tú estuvieras en un lugar donde te cuiden bien. Luciana no dijo nada ese día. Solo miraba. Observaba. Y yo no entendí por qué. A la semana siguiente volvieron. Con más papeles. Documentos que decían cosas que yo no entendía muy bien. Palabras complicadas. Números. Cláusulas. Esto es solo un poder notarial, papá, explicó Ivana. Para que yo pueda ayudarte con tus cuentas. Con los pagos. Con los trámites. Así no tienes que preocuparte por nada. Yo me encargo de todo. ¿Por qué necesitas eso? Porque ya estás mayor. Porque a veces se te olvidan cosas. Porque es mejor que alguien de confianza maneje estos temas. ¿O no confías en mí? Me miró con esos ojos. Los mismos ojos de cuando era niña y quería que le comprara algo. Y yo cedí. Siempre cedía. Firmé. 2 semanas después, empezaron a llegar cartas del banco. Notificaciones. Movimientos en mi cuenta que yo no había autorizado. Llamé al banco. Señor García, esos movimientos fueron autorizados por su hija. Ella tiene poder sobre su cuenta. ¿Cuánto sacó? En el último mes, $6,000. Se me cerró la garganta. ¿Para qué?
No tengo esa información, señor. Pero todo está legal. Ella tiene la autorización firmada por usted. Colgué. Busqué a Ivana. La llamé. No contestó. Le mandé mensajes. Nada. Fui a su oficina. La secretaria me dijo que estaba ocupada, que no podía atenderme sin cita previa. Volví a casa. Luciana estaba en la cocina, preparando la cena. Le conté. Ella dejó de cortar las verduras. Se quedó quieta. Luego se volvió hacia mí. Miguel, tenemos que hablar. ¿De qué? De lo que está pasando. De lo que ellos están haciendo. ¿Tú sabías algo? Ella asintió despacio. Hace 2 meses encontré documentos en el cajón de Ivana. Estaba aquí, revisando cosas mientras tú estabas en el taller. Vi una carpeta. La abrí. Y encontré una solicitud de internación. Con tu nombre. Con tu firma. Pero yo sé que tú nunca firmaste eso. Me senté. Las piernas me fallaron. ¿Por qué no me dijiste? Porque no estaba segura. Porque quería investigar más. Porque no quería acusarla sin pruebas. Pero Miguel, creo que nos están robando. Creo que nos están quitando todo. Y creo que el plan es encerrarte en un asilo y quedarse con la casa. No quise creerlo. No podía. Era mi hija. Mi propia sangre. Pero en los días siguientes, empecé a ver más. Ivana y Armando llegaban sin avisar. Revisaban cosas. Abrían cajones. Preguntaban por documentos. Por escrituras. Por cuentas bancarias. Papá, ¿dónde guardas los papeles de la casa?, preguntaba Ivana. ¿Para qué los necesitas? Solo quiero revisarlos. Para estar segura de que todo está en orden. Es por tu bien. Le di las copias. Ella se las llevó. Nunca me las devolvió. Una tarde, Armando llegó con un hombre. Un tipo de traje. Con maletín. Con sonrisa de vendedor. Miguel, él es el señor Rodríguez. Es asesor financiero. Queremos que revise tu situación. Para optimizar tus recursos. No necesito asesor. Armando insistió. Miguel, no seas terco. Esto es importante. Tienes bienes. Propiedades. Ahorros. Necesitas protegerlos. Y él puede ayudarte. Solo tienes que firmar unos papeles. ¿Qué papeles? Papeles legales. De transferencia. De protección patrimonial. Así nadie puede quitarte nada. Luciana entró a la sala en ese momento. Miguel no va a firmar nada, dijo con voz firme. Armando la miró molesto. Luciana, esto no es asunto tuyo. Sí lo es. Porque esta también es mi casa. Y no vamos a permitir que sigan manipulándolo. El señor Rodríguez guardó sus papeles incómodo. Armando se puso de pie. Están cometiendo un error. Solo queremos ayudar. Entonces ayuden yéndose, respondió Luciana. Se fueron. Pero volvieron. Una y otra vez. Cada semana. Con nuevas excusas. Con nuevas propuestas. Con nuevos documentos que querían que firmara. Y yo empecé a sentirme acorralado. Como si las paredes de mi propia casa se cerraran sobre mí. Como si ya no tuviera control sobre nada. Dejé de dormir bien. Dejé de comer bien. Cada vez que sonaba el timbre, mi corazón se aceleraba. ¿Serían ellos otra vez? ¿Qué querrían ahora? Luciana se volvió mi única aliada. Ella rechazaba cada visita, cada llamada, cada intento. Pero yo sabía que no podíamos seguir así para siempre. Una noche, estábamos sentados en la sala, en silencio, y le pregunté, ¿por qué nos odia tanto? Luciana tardó en responder. No lo sé, Miguel. Creo que en algún momento empezó a avergonzarse de nosotros. De ti. De dónde venimos. De lo que somos. Y esa vergüenza se convirtió en desprecio. Pero yo lo di todo por ella. Lo sé, pero ella no lo ve así. Ella solo ve lo que no tuvo. Lo que sus amigos tenían y ella no. Los viajes que no hizo. La ropa de marca que no tuvo de adolescente. Y te culpa a ti, por no haberle dado más. No podía darle más. Daba todo lo que tenía. Lo sé, pero para ella no fue suficiente. Me cubrí la cara con las manos. Sentí que me ahogaba. Luciana se acercó. Me abrazó. Pero esto se va a acabar, Miguel. Te lo prometo.
Voy a reunir todas las pruebas. Voy a hablar con un abogado. Y vamos a detenerlos. Antes de que sea demasiado tarde. Y cumplió. Durante 2 meses, Luciana investigó. Habló con el banco. Consiguió copias de los movimientos. Revisó documentos. Grabó conversaciones. Recopiló todo. Y guardó silencio. Hasta el día del cumpleaños de Ivana. Hasta que ella me humilló frente a todos. Hasta que dijo que yo no existía para ella. Ese fue el momento que Luciana esperaba. El momento perfecto. Porque Ivana misma cavó su propia tumba. Frente a testigos. Frente a todos. Y ahora, sentado en la oscuridad de mi sala, me daba cuenta de algo. Ya no estaba solo. Ya no estaba indefenso. Porque Luciana estaba conmigo. Y juntos íbamos a recuperar todo lo que nos quitaron. Miré el reloj. Eran las 4 de la mañana. Afuera empezaba a clarear. Me levanté. Preparé café. Y esperé. Porque sabía que hoy sería un día largo. Hoy empezaríamos a pelear de verdad. A las 8 de la mañana sonó el teléfono. Era Ivana. Luciana lo miró. Dejó que sonara. 1 vez. 2 veces. 3. Finalmente contestó. ¿Qué quieres? La voz de Ivana sonaba rota. Llorosa. Mamá, por favor. Necesitamos hablar. Necesito explicarte. No es como piensas. Entonces ven. A las 10. Aquí en la casa. Y trae a Armando. Porque esto se va a resolver hoy. Colgó. Me miró. ¿Estás listo? No lo estaba. Pero asentí igual. A las 10 en punto llegaron. Ivana traía los ojos hinchados. Armando venía serio. Tenso. Entraron sin saludar. Se sentaron en la sala. Luciana y yo nos quedamos de pie. Habla, dijo Luciana. Ivana respiró profundo. Mamá, papá, sé que lo de ayer se vio muy mal. Pero las cosas no son como ustedes creen. Nosotros solo queríamos ayudar. Papá ya está mayor. Necesita cuidados. Y la casa es demasiado grande para él. Pensamos que lo mejor era robarle, interrumpió Luciana. No, no es robo. Es protección. Es planificación. Queríamos asegurar su futuro. ¿Vaciando su cuenta? ¿Falsificando su firma? ¿Planeando internarlo sin su consentimiento? Armando se adelantó. Eso no fue falsificación. Miguel firmó. Él autorizó todo. Luciana sacó una carpeta. La abrió. Mostró documentos. ¿Esto también lo autorizó? Una solicitud de internación fechada el 15 de marzo. Firmada supuestamente por Miguel. Pero ese día Miguel estaba en el hospital. Haciéndose estudios. Yo estaba con él. Tengo los comprobantes médicos. Con fecha y hora. Es imposible que haya firmado esto. Armando palideció. Ivana bajó la mirada. Y esto, Luciana sacó más papeles. Retiros de $4,000. 6,000. 3,500. Todos en efectivo. Todos sin autorización verbal de Miguel. ¿Para qué necesitaban ese dinero? Ivana empezó a llorar. Teníamos deudas. El negocio de Armando no estaba yendo bien. Necesitábamos liquidez. Pensamos que papá no lo iba a necesitar. Que podíamos devolverlo después. ¿Devolverlo? Han sacado $22,000 en 3 meses. ¿Con qué lo iban a devolver? Silencio. Luciana continuó. Y la casa. Contactaron a un agente inmobiliario. Pidieron avalúo. $200,000. Ya tenían comprador. Una empresa constructora. Que iba a demoler y construir un edificio. Todo sin que Miguel supiera nada. Me senté. Las piernas me temblaban. No podía creerlo. Mi propia hija. Planeando vender mi casa. La casa donde ella creció. ¿Es verdad? Pregunté mirándola directamente. Ella no me miró. Solo lloraba. Ivana, te estoy hablando. Es verdad. Finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Sí, es verdad. Pero papá, entiende. Nosotros tenemos gastos. Tenemos un nivel de vida que mantener. Y tú tienes esta casa enorme que no necesitas. Pensamos que era lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? ¿O lo mejor para ustedes? Para todos.
Tú estarías bien cuidado. Nosotros podríamos salir de las deudas. Y la casa se aprovecharía mejor. Todos ganaban. Excepto yo, que perdía mi hogar, mi autonomía, mi dignidad. Armando se puso de pie. Miguel, no seas dramático. Los asilos de ahora son buenos. Cómodos. Tendrías todo lo que necesitas. ¿Visitaste el lugar donde querían meterme? Armando calló. Luciana sacó fotos. Las puso sobre la mesa. Yo sí lo visité. Se llama Residencia El Descanso. $400 al mes. Habitaciones compartidas. 6 ancianos por cuarto. Baños comunes. Comida institucional. Personal mínimo. Y está a 2 horas de aquí. Lo suficientemente lejos para que nadie lo visite. Las fotos mostraban pasillos sucios. Camas viejas. Ventanas con rejas. Personas abandonadas. ¿Ahí querían encerrarme? Ivana sollozó. Era lo único que podíamos pagar. Pero ibas a estar bien. Te lo prometo. Tus promesas no valen nada, dije. Mi voz salió más dura de lo que esperaba. Ya no. Me levanté. Los miré a ambos. Durante 30 años trabajé para darte todo. Todo. Vendí lo que tenía. Dejé de comer. Dejé de vivir. Solo para que tú pudieras estudiar. Para que pudieras tener un futuro. Y así me pagas. Robándome. Traicionándome. Queriendo encerrarme como a un perro viejo. Papá, no es así. Sí lo es. Y ayer lo confirmaste. Frente a todos. Dijiste que yo no existo para ti. Que solo te avergüenzo. Y tenías razón. Porque la hija que yo crié ya no existe. La perdí hace mucho tiempo. Ivana se levantó. Intentó acercarse. Yo retrocedí. No me toques. Papá, por favor. Luciana, sácalos de aquí. Luciana abrió la puerta. Ya escucharon. Váyanse. Armando agarró a Ivana del brazo. Ella lloraba. Gritaba. Pero salieron. La puerta se cerró detrás de ellos. Me quedé ahí. De pie. Vacío. Luciana me abrazó. Y yo solo pude pensar una cosa. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo permití que esto pasara? Pero ya no importaba. Porque ahora todo iba a cambiar. Luciana había dicho que íbamos a recuperar todo. Y yo le creí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Que mi vida volvía a ser mía. Esa tarde fuimos con un abogado. Luciana ya había hecho cita. Un hombre de unos 50 años. Serio. Profesional. Nos recibió en su oficina. Luciana puso todos los documentos sobre el escritorio. Las transferencias. Las firmas falsificadas. La solicitud de internación. Todo. El abogado revisó cada papel. En silencio. Tomó notas. Hizo preguntas. ¿Usted autorizó estos movimientos, señor García? No. Nunca. ¿Firmó esta solicitud de internación? No. Ese día estaba en el hospital. ¿Tiene pruebas? Luciana sacó los comprobantes médicos. Las fechas coincidían. Todo cuadraba. El abogado asintió. Esto es fraude. Falsificación de documentos. Abuso financiero a un adulto mayor. Es grave. Muy grave. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Luciana. Presentar una denuncia. Ante la fiscalía. Solicitar el congelamiento de cuentas. Revocar todos los poderes notariales. Y demandarlos civilmente por los daños. ¿Cuánto tiempo tomará? Meses. Tal vez un año. Pero con estas pruebas, tienen un caso sólido. Miré a Luciana. Ella me miró. Y asintió. Hágalo, dije. Haga todo lo necesario. El abogado preparó los documentos. Firmé. Luciana firmó. Y salimos de ahí con algo que no tenía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. Esa noche, sentados en la sala, Luciana me tomó de la mano. Va a ser difícil. Va a doler. Pero vamos a lograrlo. Lo sé. ¿Estás seguro de esto? Es tu hija. Miré nuestras manos entrelazadas. Ya no es mi hija. No después de todo esto. Y lo decía en serio. Porque algo dentro de mí se había roto. Algo que no sabía si algún día podría repararse. Pero por primera vez en años, sentía que valía algo.
que mi vida importaba, que no era solo un estorbo que había que eliminar. Y eso, por ahora, era suficiente. 3 días después, mientras tomaba café en la cocina, sonó el timbre. Eran las 9 de la mañana. Luciana estaba en la universidad dando clases. Abrí la puerta. Era Jaime, mi viejo amigo, mi antiguo socio del taller. Hacía casi un año que no lo veía. Tenía 71 años, pero seguía fuerte, con esa mirada clara que siempre tuvo. Miguel, dijo, y me abrazó. Lo hice pasar. Preparé más café. Nos sentamos en la sala. Él me miraba con preocupación. Me enteré de lo que pasó. Lo del restaurante. Lo de tu hija. Las noticias vuelan rápido. Mi sobrina estuvo ahí. Me lo contó todo. Miguel, lo siento mucho. Me encogí de hombros. Ya no tenía fuerzas para hablar de eso. Jaime sacó un sobre de su chaqueta. Lo puso sobre la mesa. Vine porque necesito mostrarte algo. Algo que descubrí hace 2 semanas. ¿Qué es? Ábrelo. Tomé el sobre. Saqué los papeles. Eran documentos bancarios. Extractos. Transferencias. Todos con montos grandes. $10,000. 15,000. 8,000. ¿Qué es esto? Son las cuentas de Armando. De su empresa. Mi hijo trabaja en el mismo banco. Él me pasó esto porque sabía que tú eras mi amigo. Y porque lo que vio le preocupó. Revisé las fechas. Los montos. Los destinatarios. No entiendo. Armando tiene deudas. Muchas. Con prestamistas privados. Gente peligrosa. Debe más de $120,000. Y los intereses siguen corriendo. Necesita dinero. Mucho dinero. Rápido. Sentí que el estómago se me revolvía. Por eso querían vender mi casa. Exacto. Tu casa vale 200,000. Con eso pagaban las deudas y les sobraba. Pero necesitaban que tú estuvieras fuera del camino. Por eso el plan del asilo. Tu hijo puede testificar esto. Sí. Está dispuesto. Tiene copias de todo. Y hay más. Jaime sacó otro papel. Una fotografía. Borrosa. Tomada desde lejos. Era Armando. Hablando con 2 hombres. En un estacionamiento oscuro. Esto es de hace una semana. Después del escándalo del restaurante. Armando se reunió con estos tipos. Son cobradores. De los violentos. Según mi hijo, Armando les prometió el dinero para fin de mes. Si no paga, las cosas se van a poner feas. Para él. Y posiblemente para Ivana. Me quedé en silencio, procesando todo. Mi hija estaba casada con un hombre que debía dinero a gente peligrosa. Y me iban a usar a mí para salir del problema. ¿Por qué me muestras esto? Jaime me miró serio. Porque eres mi amigo. Porque trabajamos juntos 20 años. Porque te conozco. Y sé que eres un hombre bueno. Y no voy a permitir que te destruyan. Se levantó. Fue hacia la puerta. Antes de salir, se volvió. Miguel, ten cuidado. Estos tipos no juegan. Si Armando está desesperado, puede hacer cosas estúpidas. Protégete. Y protege a Luciana. Lo haré. Jaime se fue. Me quedé con los documentos en las manos. La cabeza me daba vueltas. Llamé a Luciana. Le conté todo. Ella llegó a casa en menos de media hora. Revisó los papeles. Llamó al abogado. Le enviamos copias de todo. El abogado respondió rápido. Esto cambia las cosas. Ahora no solo es fraude. Es planificación criminal. Con estos documentos podemos demostrar que había premeditación. Que querían despojarlo de sus bienes para pagar deudas ilegales. Voy a presentar esto mañana mismo. Esa noche no salí de casa. Luciana cerró todas las puertas con seguro. Revisó las ventanas. Estábamos nerviosos. Asustados. A las 11 de la noche sonó el teléfono. Era un número desconocido. Luciana contestó. Puso el altavoz. Luciana. Era Ivana. Su voz sonaba distinta. Temblorosa. Asustada. ¿Qué quieres? Mamá, necesito ayuda. Por favor. Armando está descontrolado. Está bebiendo. Gritando. Dice que todo es culpa de ustedes. Que lo arruinaron.
Tengo miedo. Luciana me miró. Yo negué con la cabeza. Ivana, tú elegiste estar con él. Tú elegiste participar en todo esto. Ahora tienes que enfrentar las consecuencias. Mamá, por favor. Tengo miedo. Necesito que vengan. No vamos a ir. Si estás en peligro, llama a la policía. No puedo llamar a la policía. Armando tiene problemas con gente peligrosa. Si llamo a la policía nos van a matar. Entonces sal de ahí. Vete a un hotel. A casa de una amiga. Pero no nos llames a nosotros. Son mis padres. Tienen que ayudarme. Luciana respiró hondo. Ivana, hace 3 días nos dijiste que tu padre no existía para ti, que solo te avergonzaba. Nos robaste, planeaste encerrarlo. Nos trataste peor que a extraños. Y ahora quieres que te ayudemos. No, ya no más. Mamá. Resuelve tus problemas tú sola. Como adulta. Porque eso es lo que eres. Una adulta que tomó decisiones. Y ahora tiene que vivir con ellas. Colgó. Ivana volvió a llamar. 1 vez. 2. 3. Luciana apagó el teléfono. Me miró. Tenía lágrimas en los ojos. Hice bien. La abracé. Sí, hiciste bien. Pero por dentro sentí algo. Algo que no quería sentir. Preocupación. Porque aunque Ivana me había destruido, seguía siendo mi hija. Y la idea de que estuviera en peligro me dolía. Luciana lo notó. Miguel, no podemos ayudarla. No ahora. Ella nos metió en esto. Y si vamos, podríamos empeorar las cosas. O ponernos en peligro. Lo sé. Entonces esperamos. Y dejamos que la justicia haga su trabajo. Esa noche dormí mal. Soñé con Ivana niña. Con su risa. Con sus abrazos. Con esa época donde yo era su héroe. Y me desperté llorando. Luciana estaba despierta. Me abrazó en la oscuridad. Duele, dije. Lo sé. Aunque me haya hecho todo esto. Aunque me odie. Sigue siendo mi hija. Lo sé, Miguel. Lo sé. Eso me hace débil. No, te hace humano. Nos quedamos así, abrazados, hasta que amaneció. Al día siguiente, el abogado nos llamó. Había presentado toda la documentación. La fiscalía había aceptado el caso. Iban a investigar. Iban a congelar las cuentas de Armando. Iban a citarlos a declarar. Ahora solo queda esperar, dijo el abogado. ¿Cuánto tiempo? Unas semanas. Tal vez un mes. Pero señor García, prepárese. Esto va a ponerse feo. Van a contraatacar. Van a intentar defenderse. Pueden decir cosas. Inventar cosas. ¿Está listo? Miré a Luciana. Ella asintió. Estoy listo. Colgamos. Y por primera vez en días, sentí algo parecido a la paz. Porque aunque doliera, aunque fuera difícil, estaba haciendo lo correcto. Estaba defendiéndome. Estaba recuperando mi vida. Y nadie, ni siquiera mi propia hija, me lo iba a quitar. Luciana preparó el desayuno. Nos sentamos en la cocina. El sol entraba por la ventana. Hacía calor. Pero era un calor agradable. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Luciana. No. Jueves. El día que siempre ibas al taller. El día que trabajabas hasta tarde. Sonreí apenas. Ya no tengo taller. Lo sé, pero tienes algo mejor. ¿Qué? Tiempo. Para ti. Para nosotros. Para vivir. Tomó mi mano sobre la mesa. Y vamos a aprovecharlo, Miguel. Porque después de todo esto, nos lo merecemos. Asentí. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Porque tenía razón. Nos lo merecíamos. Y lo íbamos a conseguir. Pasara lo que pasara. 2 semanas después llegó la citación. Un sobrecertificado. Con el sello de la fiscalía. Luciana y yo teníamos que declarar. Ivana y Armando también. La audiencia era en 3 días. El abogado vino a casa para prepararnos. Nos hizo preguntas. Repasó los documentos. Nos explicó cómo funcionaría todo. Van a intentar desacreditarlos. Van a decir que ustedes están confundidos. Que son mayores. Que no entienden. Manténganse firmes. Digan solo la verdad.
Y no se dejen intimidar. Asentimos. Pero por dentro estaba nervioso. No había pisado una corte en mi vida. No sabía qué esperar. La noche antes de la audiencia no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando, recordando, tratando de encontrar el momento exacto donde todo se rompió. ¿Fue cuando Ivana entró a la universidad? ¿Cuándo conoció a Armando? ¿Cuándo empezó a avergonzarse de mí? No lo sabía. Y tal vez nunca lo sabría. Luciana se movió a mi lado. ¿No puedes dormir? No. ¿Estás nervioso? Sí. Se acercó más. Apoyó su cabeza en mi hombro. Vamos a estar bien. Tenemos la verdad. Y la verdad siempre gana. ¿Tú crees? Sí, lo creo. Me abrazó. Y así nos quedamos hasta que amaneció. El día de la audiencia nos levantamos temprano. Luciana preparó café. Yo me puse mi mejor camisa. La que usaba para ocasiones especiales. Hacía años que no me la ponía. Llegamos a la fiscalía a las 8. El abogado nos esperaba afuera. Nos hizo pasar. Nos sentamos en una sala de espera. Pequeña. Con sillas de plástico. Olor a papel viejo. A las 8:30 llegaron Ivana y Armando. Con su propio abogado. Un hombre joven. De traje caro. Maletín de cuero. Ivana me miró. Tenía ojeras. Estaba delgada. Pálida. Intentó sonreír. Yo desvié la mirada. Armando no me miró. Solo se sentó al otro lado de la sala. Con los brazos cruzados. Tenso. A las 9 nos llamaron. Entramos a una oficina. Había una fiscal. Una mujer de unos 40 años. Seria. Con lentes. Revisaba papeles mientras entrábamos. Nos sentamos. Ella levantó la vista. Buenos días. Soy la fiscal Mendoza. Estoy a cargo de este caso. He revisado la documentación presentada. Y tengo algunas preguntas. Miró a Armando primero. Señor Armando Herrera. ¿Es cierto que usted realizó retiros de la cuenta bancaria del señor Miguel García por un total de $22,000 entre enero y marzo de este año? El abogado de Armando se adelantó. Mi cliente ejerció un poder notarial legalmente otorgado. Todo fue transparente. ¿Transparente? El señor García no fue informado de estos retiros. Y según su testimonio, nunca autorizó estas transacciones específicas. El poder notarial le daba autoridad suficiente. La fiscal sacó un documento. ¿Y este poder notarial incluía la facultad de vaciar cuentas sin notificación? Porque aquí dice claramente que solo cubría gestiones administrativas básicas. No disposición de fondos. Silencio. La fiscal continuó. ¿Para qué utilizaron ese dinero? Armando miró a su abogado. El abogado carraspeó. Eso es información privada. No cuando estamos investigando fraude. Responda la pregunta. Armando apretó la mandíbula. Teníamos gastos. Inversiones. ¿Inversiones? ¿O deudas? Sacó más papeles. Los extractos bancarios que Jaime me había dado. Tengo aquí registros que indican que usted debe $120,000 a prestamistas privados, con intereses del 15% mensual. ¿Es correcto? Armando palideció. Eso no tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver, porque demuestra que usted tenía un móvil financiero para despojar al señor García de sus bienes. No es así. Armando no respondió. La fiscal se volvió hacia Ivana. Señorita García, ¿usted sabía de las deudas de su esposo? Ivana miraba el suelo. Sí. ¿Y participó en el plan de vender la casa de su padre sin su consentimiento? Yo pensé que era lo mejor. Que él estaría mejor cuidado en una residencia. ¿Una residencia que cuesta $400 al mes? Con habitaciones compartidas y condiciones deplorables. No sabía que era así. Armando me dijo que era buena. ¿Y no la visitó? ¿No investigó? Ivana empezó a llorar. No lo hice. La fiscal dejó los papeles sobre el escritorio. Señorita García, tengo testimonios de que usted humilló públicamente a su padre hace 2 semanas. Que dijo, y cito, mi padre no existe para mí. Solo me avergüenza. ¿Es correcto? Ivana asintió entre lágrimas. Sí, lo dije. ¿Por qué? Porque
porque estaba enojada, frustrada. Sentía que él nunca me dio lo que merecía. ¿Y qué merecía usted que no recibió? Una vida mejor, viajes, ropa, cosas que mis amigas tenían. La fiscal la miró fijamente. Su padre trabajó 42 años como mecánico. Pagó su universidad completa, su maestría, sus libros, su apartamento. Vendió propiedades personales para financiar su educación. Y usted dice que no le dio lo suficiente. Ivana sollozó más fuerte. Yo no sabía. No sabía todo lo que él había hecho. ¿No sabía? ¿O no quiso saber? Silencio. La fiscal se volvió hacia mí. Señor García, ¿usted autorizó la solicitud de internación fechada el 15 de marzo? No. Ese día estaba en el hospital, haciéndome estudios. Tengo los comprobantes médicos. Confirman su versión, lo que significa que esta firma fue falsificada. Miró a Armando. ¿Quién falsificó la firma del señor García? El abogado de Armando intervino. Mi cliente no responderá preguntas que puedan incriminarlo. Entiendo. Entonces procederemos con cargos formales por falsificación de documentos, fraude financiero y abuso hacia adulto mayor. Armando se puso de pie. Esto es ridículo. Estábamos tratando de ayudarlo. ¿Ayudarlo robándole? ¿Ayudarlo encerrándolo? ¿Ayudarlo vendiéndole su casa a sus espaldas? Siéntese, señor Herrera. Armando se sentó. Temblaba de rabia. La fiscal miró a Luciana. Señora Luciana, usted presentó las pruebas iniciales. ¿Por qué esperó tanto tiempo? Porque quería estar segura. Porque no quería acusar a mi hija sin pruebas sólidas. Pero cuando la vi humillar a su padre públicamente, supe que tenía que actuar. Por él. Por nosotros. ¿Y está dispuesta a testificar contra su propia hija? Luciana me miró. Luego miró a Ivana. Sí, lo estoy. Ivana gritó. Mamá, no. Por favor. Luciana cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero no cambió su respuesta. La fiscal cerró la carpeta. Muy bien. Voy a solicitar formalmente el congelamiento de todas las cuentas vinculadas al señor Herrera, la revocación inmediata de todos los poderes notariales y la apertura de una investigación penal completa. Tendrá noticias de la corte en 2 semanas. Se levantó. Todos nos levantamos. Salimos de la oficina. En el pasillo, Ivana corrió hacia mí. Me tomó del brazo. Papá, por favor. Perdóname. No sabía. No entendía. Por favor, detén esto. La miré. Vi a la niña que fue. A la hija que amé. Pero también vi a la mujer que me traicionó. No puedo, Ivana. Papá, por favor. Vamos a perderlo todo. Yo ya lo perdí todo. Hace mucho tiempo. Cuando dejaste de verme como tu padre. Me solté de su agarre. Caminé hacia la salida. Luciana venía detrás de mí. Escuché a Ivana llorar. Gritar mi nombre. Pero no me detuve. Salimos del edificio. El sol estaba alto. Hacía calor. Respiré profundo. Luciana tomó mi mano. ¿Estás bien? No. Pero voy a estarlo. Subimos al auto. Conduje en silencio. Luciana miraba por la ventana. ¿Crees que hicimos lo correcto?, pregunté. Sí. ¿Aunque ella sea nuestra hija? Precisamente por eso. Porque si no le enseñamos que las acciones tienen consecuencias, ¿quién lo hará? Tenía razón. Como siempre. Llegamos a casa. Entramos. Nos sentamos en la sala. Agotados. Pero con algo que no teníamos antes. Claridad. Dirección. Propósito. Porque ahora sabíamos que íbamos por el camino correcto. Y que no había vuelta atrás. 2 semanas después llegó la resolución. Un sobre grueso. Con el sello de la corte. Luciana lo abrió. Leyó en voz alta. La corte ha determinado que existen pruebas suficientes para proceder con cargos criminales contra Armando Herrera por fraude financiero, falsificación de documentos y abuso hacia adulto mayor. Ivana García será procesada como cómplice. Se ordena el congelamiento inmediato de todas las cuentas vinculadas. Se ordena la devolución de los $22,000 sustraídos. Se ordena la revocación de todos los poderes notariales. Dejó de leer.
Me miró. Ganamos. Pero no sentí alegría. Solo vacío. Porque ganar significaba que mi hija iba a ser procesada. Que su vida se iba a desmoronar. Y aunque ella me había hecho tanto daño, seguía siendo mi hija. Luciana lo notó. Miguel, esto era necesario. Lo sé. Ella eligió este camino. Lo sé. Entonces, ¿por qué te sientes así? Porque soy su padre. Y aunque ella haya dejado de verme como tal, yo no puedo dejar de serlo. Luciana se sentó a mi lado. Apoyó su cabeza en mi hombro. Eso te hace un buen hombre. Pero no puedes salvarla de esto. Ya no. Tenía razón. Como siempre. Al día siguiente empezaron las notificaciones. Primero a Armando. Luego a Ivana. Tenían 10 días para presentarse ante el juez. Para responder los cargos. Para preparar su defensa. Jaime vino a visitarme esa tarde. Traía noticias. Los prestamistas de Armando se enteraron del congelamiento de cuentas. Están presionándolo. Quieren su dinero. Y él no tiene cómo pagarles. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero he escuchado que está tratando de vender cosas. El auto, joyas, lo que sea, pero no le alcanza. Debe demasiado. ¿E Ivana? Está con él, pero mi sobrina me contó que están peleando todo el tiempo, que ella quiere divorciarse, que él no la deja, que tiene miedo. Sentí una punzada en el pecho, miedo por mi hija. A pesar de todo, ¿crees que él pueda hacerle algo? Jaime se encogió de hombros. Armando está desesperado. Y los hombres desesperados hacen cosas impredecibles. Si yo fuera tú, hablaría con Ivana. Solo para asegurarme de que está bien. Ella no quiere hablar conmigo. Tal vez ahora sí. Jaime se fue. Yo me quedé pensando. Luciana había salido a hacer compras. Estaba solo. Tomé el teléfono. Marqué el número de Ivana. Sonó una vez. 2, 3. Casi cuelgo. Pero entonces contestó. Papá. Su voz sonaba pequeña. Rota. Ivana. Necesito saber que estás bien. Silencio. Luego sollozos. No, papá. No estoy bien. ¿Dónde estás? En la casa. Con Armando. Pero papá, tengo miedo. Él está muy mal. Está bebiendo. Gritando. Dice que todo es mi culpa. Que yo lo arruiné. Ayer me empujó. Me caí. Me golpeé el brazo. Se me heló la sangre. Sal de ahí. Ahora. No puedo. Él no me deja. Escondió las llaves de mi auto. Cerró las puertas. Dice que si me voy, me va a encontrar. Ivana, escúchame. Llama a la policía. No puedo. Si llamo a la policía, los prestamistas se van a enterar. Y van a venir por nosotros. Papá, tengo mucho miedo. Respiré hondo, tratando de pensar con claridad. ¿Puedes salir sin que él te vea? Tal vez. Está en el estudio, bebiendo, hablando por teléfono, gritándole a alguien. Entonces sal, camina, corre, lo que sea, vete de ahí, y ven a casa. ¿Me van a recibir? Después de todo lo que hice. Eres mi hija, siempre vas a ser mi hija. Ven a casa. Escuché más sollozos, luego pasos, ruido de puerta. Voy saliendo, voy caminando. Papá, no cuelgues. Por favor. No voy a colgar. Camina rápido. Y dime dónde estás. Estoy en la calle. Voy hacia la avenida. Hay gente. Me siento más segura. Bien. Sigue caminando. Voy por ti. ¿En qué calle estás? Me dio la dirección. Tomé las llaves. Subí al auto. Conduje rápido. Con el teléfono en altavoz. ¿Sigues ahí, Ivana? Sí, papá. Sigo aquí. Ya voy. 5 minutos. Manejé como no lo hacía en años. Rápido. Esquivando autos. Hasta que la vi. De pie en una esquina. Con una bolsa pequeña. El cabello suelto. Los ojos rojos. Frené. Abrí la puerta. Ella subió. Y se abrazó a mí. Llorando. Perdóname, papá. Perdóname. Perdóname. La abracé.
Y también lloré, porque aunque me había hecho tanto daño, seguía siendo mi niña. Y verla así me rompía el corazón. Tranquila, ya estás a salvo. Conduje de vuelta a casa. Ivana no soltaba mi brazo. Temblaba. Llegamos. Entramos. La senté en la sala. Le preparé té. Se lo tomó con las manos temblorosas. ¿Te hizo algo más? Ella se levantó la manga. Tenía un moretón grande en el brazo. Negro. Morado. Sentí rabia. Una rabia que hacía años no sentía. Voy a hablar con él. No, papá. Es peligroso. Está fuera de control. No me importa. Nadie le pega a mi hija. Nadie. Ivana me tomó de la mano. Papá, por favor. No vayas. Quédate aquí conmigo. Por favor. La miré. Vi miedo real en sus ojos. Y me senté. En ese momento llegó Luciana. Entró con las bolsas del mercado. Vio a Ivana. Dejó las bolsas en el suelo. ¿Qué pasó? Le conté todo. Luciana se acercó a Ivana. Le revisó el brazo. Su expresión se endureció. Vamos a llamar a la policía. No, mamá. Si llamamos a la policía. No me importa. Él te golpeó. Eso es un delito. Y vamos a denunciarlo. Llamó. Vino una patrulla. 2 oficiales. Tomaron la declaración de Ivana. Fotografiaron el moretón. Le dieron un número de caso. Vamos a ir a hablar con él. Y vamos a emitir una orden de restricción. Él no puede acercarse a usted. Si lo hace, va preso. Se fueron. Ivana se quedó con nosotros. La instalamos en su antigua habitación. La que no usaba desde que se casó. Luciana le preparó la cama. Yo le llevé ropa limpia. Esa noche cenamos los 3. En silencio. Pero era un silencio diferente. No pesado. Solo. Presente. Después de cenar, Ivana me buscó en la sala. Papá, necesito decirte algo. Dime. Se sentó frente a mí. Las manos en el regazo. Tienes razón en todo. En odiarme. En no perdonarme. En hacer lo que estás haciendo. Me lo merezco. Todo. Ivana. No, papá. Déjame terminar. Durante años te traté como si no existieras. Te menosprecié. Me avergoncé de ti. Y nunca, ni una sola vez, me detuve a pensar en todo lo que hiciste por mí. Hizo una pausa. Se limpió las lágrimas. Mamá me enseñó. Me mostró los recibos. Las transferencias. Todo lo que vendiste. Todo lo que sacrificaste. Y me di cuenta de lo ciega que estuve. De lo cruel que fui. Y papá, lo siento. Lo siento tanto. La miré. Y vi algo que no veía hace años. Arrepentimiento real. No estrategia. No manipulación. Solo dolor genuino. ¿Por qué, Ivana? ¿Por qué me trataste así? Ella bajó la cabeza. Porque me dejé llevar. Por Armando. Por sus amigos. Por ese mundo donde todos tenían más que yo. Y empecé a creer que no era suficiente. Que tú no habías sido suficiente. Y te culpé. Por no darme lo que ellos tenían. Yo te di todo lo que pude. Lo sé. Ahora lo sé. Pero entonces no lo veía. Solo veía lo que me faltaba. No lo que tenía. Se levantó. Se arrodilló frente a mí. Papá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice no tiene excusa. Pero por favor, dame una oportunidad. De ser mejor. De compensarte. De volver a ser tu hija. La miré. Mi niña. La que abrazaba en las noches. La que me esperaba en la puerta del taller. La que me decía que yo era su héroe. Y algo dentro de mí se movió. La ayudé a levantarse. La abracé. Vas a tener que trabajar muy duro para recuperar mi confianza. Lo haré. Lo prometo. Y vas a tener que enfrentar las consecuencias legales. Yo no voy a retirar los cargos. Lo entiendo. Pero eres mi hija. Y siempre lo serás. Ella lloró en mi pecho. Y yo también. Los días siguientes fueron extraños. Ivana vivía con nosotros. Ayudaba en la casa. Cocinaba. Limpiaba. Trataba de recuperar algo de lo que había perdido. Pero las cosas no eran fáciles. La confianza no se construye en días.
El abogado nos llamó. Armando había sido arrestado. No solo por los cargos que nosotros presentamos, sino también por agresión. La orden de restricción estaba activa. No podía acercarse a Ivana a menos de 200 metros. ¿Y el juicio?, pregunté. Será en 2 meses. Tanto para los cargos criminales como para la demanda civil. Señor García, con las pruebas que tenemos, es casi seguro que ganaremos. Armando va a ir a prisión. Y usted recuperará su dinero. Con intereses. Colgué. Miré a Ivana. Ella estaba en la cocina, lavando platos. Se veía diferente. Más pequeña. Más vulnerable. Sin el maquillaje. Sin la ropa cara. Solo mi hija. Luciana se acercó. ¿Qué te dijo el abogado? Le conté. Ella asintió. Bien. Que pague por lo que hizo. ¿Y ella?, pregunté señalando a Ivana. Ella también tendrá que enfrentar consecuencias. Pero el abogado dijo que por ser cómplice y no autora principal, probablemente no irá a prisión. Libertad condicional. Servicio comunitario. Tal vez una multa. ¿Eso te parece justo? Luciana suspiró. No lo sé, Miguel. Ya no sé qué es justo. Solo sé que ella es nuestra hija. Y que está tratando de cambiar. Eso tiene que valer algo. Tenía razón. Esa noche, mientras cenábamos, Ivana habló. Necesito conseguir trabajo. No puedo vivir aquí sin aportar nada. Tienes tu oficina de abogada, dijo Luciana. La cerré. No podía mantenerla. Y además, después de todo esto, nadie quiere contratarme. Mi reputación está destruida. ¿Qué vas a hacer entonces? Lo que sea. Mesera. Cajera. Lo que encuentre. Solo necesito empezar de nuevo. La miré. Recordé cuando ella me decía que nunca trabajaría en algo por debajo de su nivel. Y ahora estaba dispuesta a hacer lo que fuera. Tal vez sí estaba cambiando. Hay un restaurante cerca. Buscan personal. Puedo hablar con el dueño. Es cliente viejo del taller. Ivana me miró sorprendida. ¿Harías eso por mí? Sí. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, papá. Al día siguiente hablé con don Roberto, el dueño del restaurante. Le conté la situación. No todo, solo lo necesario. Tu hija, claro, Miguel. Por ti, lo que sea. Dile que venga mañana a las 10. Ivana fue. La contrataron. Mesera. Turnos de 6 horas. $8 la hora más propinas. No era mucho, pero era algo. La primera semana fue dura. Llegaba a casa con los pies hinchados. Cansada, pero nunca se quejó. Solo agradecía. Un sábado, llegó con su primer pago. $230. Los puso sobre la mesa. Tomen. Para los gastos de la casa. Luciana negó. Guárdalo. Lo vas a necesitar. No. Quiero aportar. Quiero empezar a pagar todo lo que les debo. Ivana, nos debes $22,000. Esto no cubre ni el 1%. Lo sé, pero es un comienzo. Tomó $100 y los dejó en la mesa. Al menos esto, por favor. Luciana miró a Miguel. Él asintió. Tomaron el dinero. Mientras tanto, el caso contra Armando avanzaba. Su abogado intentó negociar. Ofreció devolver el dinero si retirábamos los cargos. Nuestro abogado rechazó la oferta. Esto ya no es solo por el dinero. Es por justicia. Él cometió fraude, falsificación, agresión. Tiene que pagar. Armando se declaró culpable de los cargos menores para evitar un juicio largo. Le dieron 3 años de prisión. Y tuvo que devolver los $22,000. Más $10,000 en daños y perjuicios. El día de la sentencia, estuvimos en la corte. Ivana también. Vimos cuando se lo llevaron esposado. Ella no lloró. Solo miraba. En silencio. Salimos de la corte. El sol estaba cayendo. Hacía fresco. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Aliviada. Pero también triste. Porque yo lo amé. O al menos creí que lo amaba. Y ver cómo terminó todo, duele. El amor no debería doler, Ivana. No así. Lo sé, papá. Ahora lo sé. Una semana después llegó el dinero. $32,000.
los 22.000 que nos robaron, más los 10.000 de compensación. El banco los depositó directamente en mi cuenta. Miré el saldo, y no sentí alegría, solo cansancio, porque el dinero había vuelto, pero todo lo demás seguía roto. Ivana tuvo su propia audiencia. El juez fue más suave con ella. Consideró que había sido manipulada por Armando, que estaba tratando de rectificar. Le dio 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario, y una multa de $5.000. Ella aceptó todo sin protestar. Firmó los papeles. Y salimos de la corte juntos. Voy a cumplir cada hora, dijo. Cada una. Y voy a pagar la multa, aunque me tome años. Lo sé. ¿Confías en mí, papá? La miré. De verdad la miré. Todavía no. Pero quiero poder hacerlo algún día. Ella asintió. Y no insistió. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Ivana trabajaba en el restaurante durante el día. Hacía su servicio comunitario en las tardes. En un comedor comunitario. Sirviendo comida a personas sin hogar. Un día fui a visitarla. Quería ver cómo estaba. La encontré sirviendo sopa. Con delantal. Con el cabello recogido. Sonriendo a una señora mayor que le agradecía. Me vio. Se acercó. Papá, ¿qué haces aquí? Vine a verte. ¿Y qué opinas? Miré alrededor. Las mesas llenas. La gente comiendo. Ivana atendiendo con paciencia. Con humildad. Opino que estás donde necesitas estar. Ella sonrió. Una sonrisa real. Como las que daba de niña. Sabes, papá, al principio odiaba esto. Pensaba que era un castigo. Pero ahora lo entiendo. Estas personas no tienen nada. Y yo me quejaba por no tener suficiente. Era tan ciega. Nunca es tarde para abrir los ojos. Lo sé. Y gracias, papá, por no rendirte conmigo, por darme esta oportunidad. La abracé, y sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. Esa noche, en casa, Luciana me preguntó, ¿crees que ella realmente ha cambiado? No lo sé, pero creo que lo está intentando. Y eso es lo único que podemos pedirle. ¿La perdonarás algún día? Tal vez. Con tiempo. Pero el perdón no borra lo que pasó, Luciana. Solo nos permite seguir adelante. Lo sé. Se acercó. Me abrazó. Estoy orgullosa de ti, Miguel. De cómo manejaste todo esto. De tu fuerza. De tu dignidad. No me sentí fuerte. Me sentí roto. Pero no te rompiste. Seguiste de pie. Y eso es lo que importa. La besé. Y en ese momento supe algo. No importaba cuánto tiempo tomara. No importaba cuán difícil fuera. Íbamos a estar bien. Porque ahora teníamos algo que no teníamos antes. Verdad. Justicia. Y la posibilidad de un nuevo comienzo. Ivana seguía con nosotros. Trabajando. Pagando su deuda. Poco a poco. Y aunque la relación no era la misma, estaba mejorando. Algunas noches cenábamos juntos. En silencio. O hablando de cosas simples. El trabajo. El clima. Pequeñas cosas. Y lentamente, muy lentamente, empezamos a sanar. Armando estaba en prisión. Pagando por lo que hizo. Los prestamistas habían perdido su dinero. Su empresa quebró. Su reputación destruida. Y nosotros seguíamos adelante. Un día a la vez. Porque eso era todo lo que podíamos hacer. Seguir. Respirar. Vivir. Y tal vez, solo tal vez, algún día las heridas cerrarían completamente. Pero por ahora, esto era suficiente. 6 meses después, las cosas habían cambiado. No radicalmente, pero sí lo suficiente para notarlo. Ivana seguía trabajando en el restaurante. Había terminado sus horas de servicio comunitario. Pero seguía yendo. Como voluntaria. 2 veces por semana. Servía comida. Conversaba con la gente. Escuchaba sus historias. Me hace bien, me dijo un día. Me recuerda de dónde vengo. De lo que es realmente importante. Había ahorrado suficiente para rentar un apartamento pequeño. Un estudio. Modesto. Pero suyo. No quiero aprovecharme más de ustedes, dijo cuando nos contó. Ya hice suficiente daño.
Luciana y yo la ayudamos a mudarse. No tenía mucho. Ropa, algunos libros, una cama usada que compramos en una venta de garaje. Pero era un comienzo. La noche de su mudanza, preparamos una cena. Los tres, en su nuevo apartamento, sentados en el suelo porque todavía no tenía mesa. Brindo por los nuevos comienzos, dijo Ivana levantando su vaso de agua. Brindamos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. El dinero que recuperamos lo usamos bien. Pagamos deudas viejas. Reparamos la casa. Y guardamos el resto. Para emergencias. Para el futuro. Luciana volvió a sonreír. A dormir bien. A ser ella misma. Y yo también. Volví al taller. No como dueño. Solo como ayudante. 2 veces por semana. Porque extrañaba el olor a aceite. El sonido de las herramientas. La satisfacción de reparar algo roto. Es bueno tenerte de vuelta, viejo, me dijo el nuevo dueño. Un muchacho joven. Con energía. Con sueños. Es bueno estar de vuelta. Una tarde, mientras trabajaba en un motor, apareció Ivana. Con uniforme del restaurante. En su descanso. Papá. Levanté la vista. Ella estaba en la entrada. Tímida. ¿Ivana? ¿Qué haces aquí? Vine a verte. Hace años que no vengo al taller. Se acercó. Miró alrededor. Las herramientas. Los autos. El desorden organizado. ¿Sabes? De niña me encantaba venir aquí. Me sentaba en esa silla, señaló una vieja silla en la esquina, y te miraba trabajar durante horas. Pensaba que eras el hombre más inteligente del mundo. ¿Cuándo dejaste de pensar eso? Ella bajó la mirada. Cuando empecé a avergonzarme de lo que no tenía, en lugar de valorar lo que sí tenía. Se acercó más. Tocó una herramienta. Papá, sé que te lo he dicho 1000 veces, pero necesito decirlo una vez más. Perdóname. Por todo. Por cada palabra. Por cada desprecio. Por cada momento donde te hice sentir menos de lo que eres. La miré. Sus ojos estaban húmedos. Pero había algo diferente. Madurez. Humildad real. Te perdono, Ivana. Ella levantó la vista sorprendida. ¿En serio? ¿En serio? Porque vi tu esfuerzo. Vi tu cambio. Y vi a mi hija regresar. Poco a poco. Y eso es lo único que siempre quise. Ella lloró. Me abrazó. Y yo también la abracé. Con el overol sucio de grasa. Con las manos manchadas. Pero sin importar nada más. Te amo, papá. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que valió la pena darme esta segunda oportunidad. Lo sé, hija. Lo sé. Los meses siguieron pasando. Ivana fue promovida en el restaurante. A encargada de turno. Ganaba más. $12 la hora. Y las propinas habían mejorado. Empezó a estudiar de nuevo. Por las noches. Cursos en línea. De administración. De negocios pequeños. Quería abrir algo propio algún día. Algo honesto. Algo construido con esfuerzo. Ya no quiero atajos, papá me dijo. Quiero hacer las cosas bien. Como tú siempre las hiciste. Luciana y yo empezamos a viajar. Pequeños viajes. A pueblos cercanos. A la playa. A las montañas. Cosas que nunca habíamos hecho porque siempre estábamos trabajando. Siempre ocupados. Nos merecemos esto, decía Luciana mientras mirábamos el atardecer desde una playa tranquila. Sí, nos lo merecemos. Una noche, recibí una llamada de Jaime. Miguel, ¿escuchaste? Armando salió en libertad anticipada. Por buen comportamiento. Se me heló la sangre. ¿Cuándo? Hace 2 días. Pensé que debía saberlo. Colgué. Llamé a Ivana. Le conté. ¿Tienes miedo?, le pregunté. Un poco. Pero la orden de restricción sigue vigente. Y él sabe que si se acerca, vuelve a prisión. Además, ya no soy la misma persona que era. Ya no tiene poder sobre mí. ¿Estás segura? Sí, papá. Estoy segura. Armando no se acercó. Según supimos después, se había mudado a otra ciudad. Tratando de empezar de nuevo. Lejos de todos. Con la reputación destruida. Sin dinero. Sin nada. Y yo no sentí lástima. Ni alegría.
solo indiferencia, porque él ya no importaba, ya no era parte de nuestras vidas. Un año después del cumpleaños donde todo explotó, Ivana organizó una cena. Pequeña, solo nosotros tres. Quiero celebrar algo, dijo. ¿Qué? Un año de estar sobria de la arrogancia, de la codicia, de todo lo que casi me destruye. Reímos, cenamos, hablamos, de todo y de nada, como familia, como debió ser siempre. Al final de la noche, Ivana sacó un sobre. Esto es para ti, papá. Lo abrí. Adentro había un cheque. Por $5,000. Ivana, esto es parte de mi deuda. Sé que aún me faltan 17,000, pero es un comienzo. Y voy a seguir pagando. Hasta el último centavo. No tienes que. Sí tengo que hacerlo. Porque es lo correcto. Porque es lo que tú me enseñaste. Aunque yo no lo haya visto en su momento. Guardé el cheque. Y la abracé. Ahora, sentado en mi baranda, con Luciana a mi lado, mirando el atardecer, pienso en todo lo que pasó. En el dolor. En la traición. En la caída. Pero también en la recuperación. En el perdón. En la segunda oportunidad. Ivana viene a visitarnos cada semana. Trae comida. Conversamos. Reímos. Y aunque las cicatrices siguen ahí, están sanando. Porque aprendí algo en todo esto. Que las raíces no se destruyen fácilmente. Que pueden ser cortadas. Pisoteadas. Ignoradas. Pero si son verdaderas, siempre encuentran la forma de volver a crecer. Ellos querían enterrarme. Querían que desapareciera. Que me convirtiera en nada. Pero olvidaron algo fundamental. Yo soy raíz. Y las raíces no mueren. Se regeneran. Se fortalecen. Y crecen más profundas que antes. Me levanto. Luciana me toma de la mano. Entramos a casa. Nuestra casa. La que defendimos. La que conservamos. Y me doy cuenta de que esto no es un final feliz perfecto. Porque la vida real no funciona así. Hay heridas que no cierran completamente. Hay recuerdos que duelen. Hay noches donde todavía me pregunto cómo llegamos hasta aquí. Pero también hay mañanas donde despierto y me siento agradecido. Por estar vivo. Por tener a Luciana. Por tener una segunda oportunidad con mi hija. Y eso, al final, es suficiente. Si estás escuchando esto y has pasado por algo similar, quiero que sepas algo. No estás solo. El dolor que sientes es real. La traición duele. Especialmente cuando viene de quienes más amas. Pero también quiero que sepas que puedes salir de eso. Que puedes defender tu dignidad. Que puedes reclamar tu vida. No será fácil. No será rápido. Habrá días donde quieras rendirte, pero no lo hagas. Porque tú también eres raíz. Y las raíces siempre encuentran la forma de volver a crecer. Levanta la cabeza. Respira profundo. Y da el primer paso. El resto vendrá solo. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, nunca es tarde para recuperar lo que es tuyo. Nunca.